¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, espero que bien, todos un poco limitados en nuestro movimiento. Es la primera vez que estamos tanto tiempo sin congregarnos y la mayoría de nosotros está raro. Es una situación rara, no pasó nunca esto en nuestra generación, en nuestra vida. Así que bueno, damos gracias a Dios por este medio que nos permite comunicarnos, vernos, saludarnos y de alguna manera sí poder distribuir la palabra de Dios, así en el medio así del video o del audio. Bueno, son recursos que Dios ha dado también. Los ojos de Dios velan por la ciencia y todo tipo de ciencia. Todas estas son cosas que hoy nos permiten al pueblo de Dios estar comunicados. Bueno, el tema hoy propuesto tiene que ver con el diablo. Y bueno, es un personaje que no nos gusta. Siempre decimos es mejor hablar del Señor que del diablo. Y con toda seguridad, hermano, siempre es mejor hablar del Señor que del diablo. Pero la realidad es que el mismo Señor Jesús habló del diablo, pero en su medida, Algunas denominaciones ven al diablo en todos lados. Todo es obra del diablo, acá el diablo está acá, el diablo allá, todo. Bueno, ¿y el otro extremo cuál es? Bueno, el otro extremo es ignorar. El apóstol Pablo decía, nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo, del diablo, no las ignoramos. Tenemos que ser avisados. El avisado ve el mal y se esconde, dice la palabra de Dios. Los simples pasan y reciben el daño. Por lo tanto, tenemos que estar atentos, en la medida de lo que Dios nos enseña. Los libros de demonología a menudo lo que hacen es propaganda demoníaca, ya con experiencias, con un montón de cosas que más de algún creyente perdió el sueño, después no quería dormir con la luz prendida, con la luz apagada. Así que, no, miremos, hermanos, lo que dice la palabra de Dios acerca del diablo. Lo justo y lo necesario. Y hablaremos del Señor mucho más abundantemente que de este personaje, que si fuese por él quitaría la iglesia de sobre la faz de la tierra, porque es homicida desde el principio, dice el Señor Jesús dijo, es homicida. Si fuese por él quitaría la iglesia, pero al no poder quitarla, se contenta el diablo con poder estorbarla de todas las maneras posibles. Pedro le llama a vuestro adversario el diablo. Y dice Pablo ahí en Efesios 6, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas cosas que pasan a nuestro alrededor que nosotros no lo sabemos? El mundo espiritual que nos rodea con estas huestes de maldad y por otra parte las huestes de Dios. El Espíritu Santo en nuestro corazón, pero las huestes de Dios. Siempre recuerdo cuando lo venían a llevar preso al profeta Elías. Y eran muchísimos, y su sirviente se aterrorizó. Y Eliseo oró para que le fuesen abiertos los ojos a este hombre, y cuando sus ojos fueron abiertos, se vieron los carros de fuego de Dios entre las colinas, el ejército de Dios poderosísimo. Así que bueno, le dijo, mira, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esa palabra nos ha acompañado a lo largo de muchísimos años a todos los creyentes. Hermanos, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Querrá el diablo quitarnos la faz del mundo? No le quepa la menor duda. Y suelo pensar para mí, decir, mira hermano, si no puede con usted, va a ir contra sus hijos. De alguna manera le va a pegar donde le duela, le va a encontrar un lugar que es un lugar que todos tenemos, ¿no? Un lugar flaco, un lugar débil, y va a golpear ahí. El diablo conoce nuestra debilidad y sabe dónde golpear. Y todos tenemos un lado, una debilidad. En los muchos campamentos les decía a los jóvenes, bueno, ahora sobre el final, si veía que medio se me dormían a la tarde por el deporte, les voy a contar mi debilidad. Ahí se despertaban todos, encendían los ojos. Bueno, ¿qué nos va a contar? Bueno, de hace como 30 años me luxé el brazo derecho, este brazo, y me llegaba hasta las rodillas, me quedó del pecho a la rodilla. Y esa es mi debilidad, se fue puesto en el lugar, pero yo me lo cuido muchísimo, no puedo hacer este movimiento que hago con el otro porque se me sale. Así que no, pero no, todos sabemos de qué hablamos. Tenemos debilidades, dice, estamos rodeados de debilidad, y sabe el diablo dónde puede golpear. Por eso tenemos que velar, cuidarnos el lado débil. Yo me cuido mucho este brazo, si alguien me pide algo de este lado, yo me doy vuelta, ya no uso el brazo hacia atrás porque me lo puedo luxar o trabar y es dolorosísimo. Bueno, mis hermanos,
¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ustedes me han enviado una pregunta. ¿Enfrentando a nuestro adversario? ¿Enfrentamos al adversario? Bueno, hermano, yo le digo que no, de ninguna manera, ni se le ocurra. No se le ocurra. Enfrentar es ir a presentar batalla, ponerse al frente y, como quien dice, patearle la puerta al enemigo. Dice la palabra de Dios que el Señor nos guarda y el maligno no nos toca. Qué bendición, ¿no? El Señor nos guarda y el maligno no nos toca. Pero no te quepa duda, querido, que si fuese por Él nos mataría. ¿Qué es lo que se nos pide? Se nos pide que no le demos lugar al diablo. Eso sí es un problema. El Señor nos guarda y el maligno no nos toca, pero cuando los creyentes de alguna u otra manera damos lugar al diablo, bueno, hermano, estamos en problemas. Ahí Efesios 4, 26, 27, dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Es cederle un espacio donde una vez que se mete es difícil. Hay un dicho muy antiguo, dice: donde vos dejes un clavo, viene el diablo y cuelga un cuadro. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Todavía no se inventó el antídoto para los que meten la cabeza en la boca del león. El Señor nos guarda. Ahí aparece el diablo diciéndole a Dios, hablando de Job, le rodeaste a él y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Como diciendo: ¿acaso te teme de balde? Sacale lo que tiene. Pero qué linda expresión que siempre me alienta tanto. Le rodeaste a él y a todo lo que tiene. Y al trabajo de sus manos has dado bendición. Sí, mi querido, no puede ocurrir nada en tu vida ni en la mía que Dios no permita. En un momento le dijo el Señor a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Es verdad, hay tiempos donde Dios permite que el diablo venga y golpee y apriete en esos lugares débiles. Y bueno, ahí es donde nosotros tenemos que resistir, que no es lo mismo que ir a enfrentar. Hace muchos años circulaba por las librerías evangélicas, bueno, el libro de un predicador denominacional, y estaba su foto con el dedo así en alto, y decía: oíme bien, Satanás. Bueno, hermano, el Dios de toda misericordia es misericordioso para con todos, y todos tenemos errores. Yo de ninguna manera quiero escarnecer a mi hermano que decía así, pero son frases para tener en cuenta. Si el Señor no nos guardase, mi querido, el diablo estornuda y de nosotros no queda absolutamente nada. Bendito sea Dios que nos rodea con sus manos, en las manos del Hijo y en las manos del Padre, lugar totalmente inexpugnable. Pero, siempre hay un pero, ¿no? No den lugar al diablo. Bueno, hermano, ¿qué es lo que da lugar al diablo? Y a veces los conflictos no resueltos. Decía el apóstol Pablo: yo si algo he perdonado, lo he perdonado en la presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Los conflictos rotos, las relaciones rotas, ya sea con la señora, con el marido, con la familia, con los hermanos, lo que sea, son todos lugarcitos donde ahí el diablo se mete, y una vez que mete la cuña, que es su herramienta preferida, la cuña, ¿no? Tiene esa forma así de triángulo, bueno, es poner la punta y empezar a golpear y a ganar lugar, y cada vez gana más lugar. Y a veces cuando no velamos sobre nuestras debilidades, que todas las tenemos, y el diablo se puede poner un kiosco ahí, lo digo así para que se entienda, ¿no? Usted sabe de qué le estoy hablando. Con las cosas que miramos, muchas veces podemos quedar presos y el diablo ganar un espacio importante en nuestra mente. Bueno, ¿cuál es el consejo entonces? No le pateen la puerta, no le den lugar. Y lo otro que hay que hacer, que nos enseña la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, verso 7, entre otros, dice: resistid al diablo. Pero previamente nos da el secreto de la victoria: someteos pues a Dios. Resistid al diablo, y este huirá de vosotros. Esa es la fórmula. Someterse es meterse debajo de Dios, al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, ¿no? Qué figura tan hermosa, al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién se puede meter en ese lugar, ¿no? En el que nosotros vivimos, gracias a Dios? Qué bendición tan enorme. Pero bueno, desde ahí, sometido, desde ese lugar, lo que tenemos que hacer es resistir.
No ir a golpear, no provocar, no decir de las potestades superiores. A veces se dicen de todo un poco. Hay que tener mucho cuidado, hermano. La palabra de Dios en Judas dice que cuando el arcángel contendía con Moisés por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición. Le dijo: el Señor te reprenda. Suficiente, hermano, el nombre del Señor es suficiente. El Señor te reprenda. Son potestades superiores, caídas, obviamente, pero de gran poder, gobernadores de las tinieblas, dice la palabra de Dios. Cosas que nosotros no llegamos a entender. Tomamos lo que la palabra de Dios nos dice, y yo personalmente nunca quiero profundizar más de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué será todo ese ambiente que nos rodea, los conflictos grandes? Ahí está orando el profeta Daniel y dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo salí, pero tuve contiendas en el mundo espiritual, y llegó. Bueno, hermano, el Señor nos guarda, maligno no nos toca, pero no demos lugar. Y la otra es: tenemos que resistir. ¿Con qué vamos a resistir? Hermano, con lo que resistió el Señor, con la palabra de Dios. Cuando leemos capítulo 4 de Mateo, vemos que el Señor fue llevado al desierto, permitido por el Padre. Luego de su bautismo, un día maravilloso, fue llevado para ser tentado por 40 días por el diablo. Y bueno, el Señor, hermano, resistió con la palabra de Dios. Todo el momento dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Suficiente. No respondió como Dios, no se valió de ninguno de sus atributos divinos. El Señor respondió como tenemos que responder nosotros para dejarnos una enseñanza. Sometidos a Dios, tenemos que resistir con la palabra de Dios. Cuando el diablo viene a poner en duda la palabra de Dios, cuando el diablo nos tienta, cuando vemos algunos de esos espejismos que a veces vemos, ¿no? Los creyentes, que parece maravilloso, y bueno, hermano, tengamos cuidado, por ahí no es maravilloso. Dice que el diablo se disfraza como ángel de luz. Hay que tener mucho cuidado. Antiguamente, hace muchísimos años, por ahí los más jóvenes no se acuerdan, hay una película, lo voy a decir de forma personal, hermano, no es doctrina. No mire películas de terror, son propaganda del diablo, no las mire. Yo no la miré, pero fue tan conocida la película El Exorcista, que se veía lo que se llama el tráiler por aquella época, ¿no? Donde saca la lengua, da vuelta la cabeza, vomita, tantas cosas más. Mire, el diablo, la parte más peligrosa es cuando se disfraza como ángel de luz. Ahí preocúpese, porque sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Es el padre de la mentira, es el engañador. Y lo que va a hacer con la iglesia, si es posible, ya que no la puede sacar, será engañarla, combatirla, confundirla. Dice Pedro en ese consejo tan maravilloso de 1 Pedro 5, que el diablo, vuestro adversario el diablo, anda alrededor como león rugiente, viendo a quién devorar, al cual resistid, otra vez, resistid, firmes en la fe. Sí, hermano, el diablo anda alrededor. Cuando uno mira, a mí me gustan mucho las documentales, de paso es casi lo único que se puede ver en televisión, ¿no? Cuando miramos al león, o la leona mayormente, que es la que caza, ahí le vemos agazapado entre los arbustos esperando su oportunidad. Allí están esas gacelas Thompson, ¿no? Que parece que son el postre. Bueno, tiene una velocidad que la leona no tiene, entonces están esperando el momento oportuno. Están agazapados ahí entre la hierba, esperando. Es un depredador furtivo, ahí está, esperando su momento. Tiene que estar cerca, o es el animal enfermo, o es la cría que se distanció un poco de los padres, de la manada, y tiene ahí solamente breves segundos para resolver. Y bueno, hermano, muchas veces tiene suerte, por eso viven los leones, así cada tanto se le da. A veces se le escapa, pero muchas veces no se le escapa. Y hermano, con los creyentes pasa lo mismo, el diablo está agazapado alrededor, como el león rugiente, viendo a quién se come. Yo quiero aclarar, hermano, que la vida eterna no se pierde por la sencilla razón que no se gana. Nunca se lo olvide esto. La vida eterna no se pierde por la sencilla razón de que no se gana. Pero, ¿qué es lo que perdemos los creyentes cuando el diablo nos devora? Mire, perdemos el testimonio, perdemos la alegría,
perdemos la comunión con el Señor, perdemos la familia, perdemos la iglesia, la pérdida es muy grande, perdemos la vida cristiana. Lo que el diablo se va a devorar, si es posible, hermano mío, es tu vida cristiana, tu hogar. Te va a despedazar, me va a despedazar. Si el Señor no nos guarda y nosotros damos lugar y si lo queremos enfrentar, hay que tener cuidado en esto. Ir a la medida bíblica. El mejor lugar es estar sometido a Dios. Sometido a Dios. Suelo decir a veces, el diablo no camina la vereda que camina Cristo. El diablo no camina por la vereda que camina Cristo. En los días de su vida en la tierra, cuando el Señor caminaba, venían algunos poseídos y fueron los primeros en decir que el Señor era Dios, porque lo conocían. ¿Qué tienes con nosotros? Hijo del Altísimo, has venido para atormentarnos antes de tiempo, y se revolcaban ante la presencia del Señor. Así que, hermanos, si caminamos cerca del Señor, los problemas se van a reducir. ¿Tendremos? Sí, claro que vamos a tener. Claro que vamos a tener. Pablo los tuvo, ¿cuántos, no? Y los creyentes también. Y en la medida que estemos comprometidos con la obra de Dios, más problemas vamos a tener. Pastor de cuando yo era joven, don Ángel Bonatti, seguramente algunos de los que hoy conocieron, él me decía: Omar, mirá que los barcos atacan, los piratas atacan los barcos que llevan oro, no atacan barcos vacíos. Cuanto más comprometido está el creyente, más problemas va a tener con el diablo. Y esto no es misterio, también es bíblico. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y a veces decimos: pero Señor, el hermano, la hermana trabajando tanto, llevando tanto fruto, y bueno, el diablo, Dios permite que el diablo golpee, y golpea para ver si lo detiene, y golpea a ver si lo engaña, algo, porque no lo puede quitar. Porque Dios dice: hasta acá, como en Job, o más allá, no más, no toque su vida. Listo, ya está. El cielo gobierna. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, hermanos, no dar lugar, y sometido en la vereda de Dios, resistir. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Vamos a leer el pasaje central de esta noche, que está en Tesalonicenses, que nos habla un poco acerca también de todo esto. Es el pasaje central de la noche. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Abrimos la palabra de Dios allí para leer el versículo 1. Y dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Está hablando de la figura del anticristo. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, recién entonces, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué pasaje maravilloso. El resplandor de la venida del Señor Jesucristo destruirá a este personaje siniestro que es el anticristo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Gente que hoy rechaza la gracia de Dios. Bueno, acá va a haber un momento muy complicado. Verso 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, mis hermanos, un pasaje muy particular,
Comienza diciendo: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se deje mover fácilmente el modo de pensar, porque el día del Señor está cerca. Bueno, yo no soy un teólogo, pero en lo que hemos leído a través de los años y demás, tenemos que diferenciar el día del Señor con el arrebatamiento. El arrebatamiento del Señor viene por la iglesia. En el día del Señor, el Señor vendrá con la iglesia, con los santos. Acá dice que esto no va a pasar, esta segunda venida donde todo ojo le verá, sin que antes se manifieste la apostasía. Igualmente la apostasía, hermanos, ya comenzó. Ahí leímos recién que ya está en marcha este misterio de iniquidad, solo que al presente hay algo que lo detiene. El espíritu del anticristo está entre nosotros, un espíritu de mentira, de engaño, bueno, de todo lo que en breve vamos a mencionar. Por eso que habría que diferenciar. Uno dice, bueno, ¿y la iglesia está acá? No, hermano, la iglesia no, ya entendemos que no, que la iglesia está con el Señor. Y luego de eso comenzará una semana, como se llama muchas veces, que son 7 años, de tribulación, donde en un momento, como hemos manifestado, creído siempre, se manifestará este hombre de pecado, quien primero se presenta como un líder mundial. Algunas condiciones se van dando, ¿no? Algunos dirán, pero esto está escrito hace 2000 años. Es verdad, hermano, está escrito hace 2000 años. Pero hace 2000 años no había situaciones que hoy están dadas. Tal, fundamental, Israel en su tierra. El Estado de Israel, desde el año 49, ya está en posición. Ya está en posición. Y ya muchas cosas se aceleran. La venida del Señor está cerca. ¿En qué sentido? Que el conflicto de Medio Oriente, yo no sé, no soy politólogo ni nada, no sé si va a soportar 10 años más. Hace muy poco cayeron 3.400 cohetes sobre Israel. Con ese famoso escudo que hicieron antimisilístico, pudieron derribar la mayoría, pero muchos cayeron en la tierra. Israel estaba pensando en invadir directamente la Franja de Gaza. Si eso ocurriese, bueno, se levantarían las naciones árabes y ya estaríamos a la puerta, porque seguramente un misil volaría lo que hoy es la Mezquita de la Roca, y bueno, son muchos los comentarios de que el templo está todo preparado para armarlo. Estamos cerca, pero no estamos en la tribulación, hermanos. Entendemos que no. El otro día escuchaba a un judío mesiánico, convertido a Cristo, ¿no? Y claro, con una mirada totalmente judía sobre el tema. Y él hacía una cuenta como que ya estábamos en los 3 años y medio de tribulación. Entendemos que la iglesia del Señor no va a pasar por la tribulación, porque por la tribulación terrible pasó el Señor por nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este es un tiempo que tiene que ver con Israel. Dios le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Es el tiempo de angustia de Jacob. Es el juicio de las naciones. Y es el lugar, es el momento en que Dios va a, como leíamos recién, a dar retribución a todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazar el Evangelio es una locura. Yo a veces cuando testifico a alguna persona, depende, a veces una persona al pasar, o puede ser un conocido, ¿no? Procuro no hacerlo muchas veces, realmente. Espero tiempo y oportunidad, y si Dios guía, porque me duele mucho cuando rechazan. No hay nada peor, hermano, que rechazar el Evangelio. Así como no hay una bendición mayor que haberlo recibido, no hay una desgracia más grande que rechazar el amor de la verdad para ser salvos. Cuando el Señor venga, vendrá sin previo aviso. Acá previamente se tiene que manifestar este hombre de maldad, este inicuo. En el arrebatamiento no, hermano, puede ser en cualquier momento, puede ser ahora y el video no se termina. No sabemos, el Señor quedó en volver por nosotros. Entonces entendemos bíblicamente que son 2 hechos separados. Hay muchos teólogos y bueno, opinan de una forma y otra, sanamente, humildemente, ¿no? Nos parece que es así, que primero el Señor viene por los suyos y después el Señor viene con los suyos. Uno es sin aviso, en el otro no va a haber aviso, se va a manifestar el hombre de pecado, con prodigios, tantas cosas. Dice que le va a infundir aliento a la imagen de la bestia. De un pedazo de piedra va a salir un ser viviente, como de aquella madera que tiraron Moisés y Aarón en la corte del faraón, salieron serpientes. Yo creo que cuando la gente vea esto,
sumado a, bueno, esto es un tema muy complejo, no es el de esta noche, pero me refiero a las soluciones económicas, la globalización, la moneda, tantas cosas más. Un tiempo de aparente paz, un líder mundial, pero decía Pablo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y de ahí no habrá quien escape. Así que este pasaje de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, tiene que ver, entendemos, exclusivamente con este tiempo, donde la iglesia no va a estar. Pero bueno, tenemos cosas que nosotros aprender. Toda la escritura es útil, dice, ¿no? Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Así que, si bien algunos pasajes no son enviados directamente para la iglesia, tampoco muchos capítulos de Mateo, capítulos de los evangelios, normalmente la doctrina la trazamos con las epístolas. No la trazamos ni con el Antiguo Testamento, ni con los evangelios, ni con el libro de los Hechos. Perdone si les suena controversial. No es la ley de Media y de Persia. Entendemos que el desarrollo de la iglesia, cómo manejarnos en la casa de Dios, está estipulado en las epístolas. El libro de los Hechos es un libro hermoso, es la historia oficial, pero es un libro de transición, donde pasan cosas que ya después no vuelven a pasar. Y los evangelios relatan la vida del Señor Jesús, pero todavía allí la iglesia no está abierta, como en Hechos 2, cuando la iglesia, por decirlo de alguna forma, nace, baja el Espíritu sobre todos aquellos, y ahí empieza este tiempo de la iglesia. ¿Qué decir del Antiguo Testamento? Bueno, menos luz todavía en ese aspecto. ¿Arrancamos los libros de la Biblia? No, hermano, ni se le ocurra, porque de todos ellos podemos sacar enseñanza. Ahora, ¿cómo conducirnos en la casa de Dios? Entendemos qué se hace con las epístolas. Algunas preguntas que surgían acá, ¿no? ¿Qué es este misterio de iniquidad? Que parece detener todo este proceso, el misterio de iniquidad, que se menciona acá. ¿Qué es? Ya está en marcha. Hermano, yo entiendo que sí, ya está en marcha hace muchos años. Hay cosas que son totalmente demoníacas. Hay un momento hoy en el mundo donde no hay casi un lugar que no haya una guerra, no hay un momento de paz. El diablo está trabajando hoy ya contra la iglesia, está tratando desde adentro de la iglesia, lo cual es mucho peor. Cuando leemos 2 Pedro 2 con Judas, que se parecen tanto, pero Pedro profetiza, dice, así como hubo falsos maestros en el pueblo, falsos profetas, habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructoras. ¿Y qué es lo que dice Judas? Ya entraron encubiertamente. Ya está. En aquel tiempo ya entraba la herejía, el engaño, torcer las escrituras, un montón de cosas que hasta hoy siguen pasando. Y repito, si bien no sacan la iglesia de la tierra, como el diablo quisiese, hermano, le resta poder. Las iglesias se dividen, se pelean, se ganó mucho más en el infierno con esto que embadurnando con brea a los creyentes y prendiendo fuego en las cruces. Porque bueno, eso y otras tantas matanzas de creyentes despertaron un fervor evangelístico enorme en otros muchos que llegaron a esos lugares a predicar el evangelio. Sin en cambio hoy tenemos que decir con tristeza prácticamente que son muy poquitas, no se contaba con las manos las iglesias que no tuvieron divisiones. ¿Y qué aprendimos con los años? Que el Espíritu de Dios une, hermano. El Espíritu de Dios une. El que divide es un espíritu que no es de Dios. Posiblemente es del hombre. No todo es del diablo o de Dios. Posiblemente sea del hombre. Pero apantallado, sí, desde el infierno, ¿no? Entonces ahí están las murmuraciones, todas estas cosas. Dice, hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Qué receta sencilla, ¿no? Y qué difícil de llevar a cabo. Hacer todo sin murmuraciones, se habla demasiado. A veces sin conocer los elementos. Me gustan mucho también las películas judiciales. Y yo tengo un problema, no podría ser juez nunca. Escucho la defensa y digo, tiene razón. Escucho la fiscalía y digo, no, tiene razón también. Algunos de los dos mienten. Para eso está el juez. Es muy difícil ser juez. Es muy difícil ser juez. Hay que estar muy interiorizado. A menudo nos preguntan, ¿usted qué opina del pastor fulano tal? Yo no opino nada porque no tengo los elementos necesarios que tendría que tener un juez. Y el juez, dice la palabra de Dios, que está a la puerta, que es el Señor, no somos nosotros.
Si bien los ancianos juzgamos entre los hermanos, así dice el texto bíblico, ¿no? No hay quien juzgue entre ustedes. Son los ancianos los que juzgamos situaciones en las iglesias y por eso es que no vamos a ningún tipo de tribunal humano. Pero volviendo al plano del creyente, sencillo, estos juicios, estas cosas, la palabra de Dios no es que dice no juzguen, dice juzguen con justo juicio. Y para eso hay que informarse muy bien. Hermano, todo eso hace mucho daño a la iglesia. Eso es darle lugar al diablo. Cuando empezamos a hablar de cosas que realmente no tenemos los elementos para estar seguros y todo, es mejor callarse la boca. Porque esta lengua, que está, dice, aventada desde el mismo infierno, Santiago 3, incendia un bosque enorme. Así que este ministerio de iniquidad ya está en marcha. Hay algo que lo detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? Bueno, de vuelta, las bibliotecas evangélicas se parten y hay distintas opiniones. La más aceptada es aquella de que lo que está deteniendo a que esto se desencadene totalmente, ¿no? Como una represa que está resistiendo el agua, es el Espíritu Santo en el pueblo de Dios, es la iglesia. Cuando la iglesia, que es sal de la tierra, el Señor la venga a buscar, bueno, allí no estando en la iglesia, el proceso de putrefacción va a ser prácticamente inmediato. Dice que va a haber una tribulación que si no fuese acortada, no quedaría nadie vivo, porque habla de salvo, se puede confundir con salvación eterna. No, dice que no quedaría nadie. Cuando ya la iglesia, el Señor la venga a buscar y no esté, bueno, el proceso de putrefacción, de maldad, bueno, va a ser terrible, va a ser terrible. Y el tiempo donde ya se va a sacar la máscara, ese inicuo, el anticristo, que viene por obra de Satanás, y que el Señor destruirá con el resplandor de su venida y su palabra al final, cuando el Señor venga a salvar a Israel, cuando levanten los ojos y vean al que traspasaron. Así que entendemos que quien lo detiene, humildemente, vuelvo a decir, porque la biblioteca evangélica está media partida y respetamos también las opiniones de otros hermanos, es el Espíritu Santo morando en cada creyente, la iglesia. Cuando el Señor saque la iglesia, bueno, allí los tiempos serán muy cortos. Me daban otro subtítulo como ataques a la palabra. Sí, muchos. Una de las grandes banderas de la posmodernidad, así dicen los sociólogos, que es el tiempo que vivimos. Algunos dicen que ya también pasamos la posmodernidad, ya no sé por dónde andamos, ¿no? Una de las banderas de la posmodernidad, que es muy vieja, que nació en el Edén, es la relatividad, el relativismo, que nació cuando el diablo dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Esa famosa frase que todo depende del color del cristal con que se mire. Para mí es rosa, para mí es verde, para el otro es azul. Bueno, la palabra de Dios es la palabra de Dios, no depende del color del cristal con que se mira, es la palabra de Dios. Pero esta sociedad en la que vivimos rechaza lo absoluto, no le gusta lo absoluto. Dice, no hay que ser binario ahora. ¿Escuchó la frase? No sea binario. ¿Sí o no? En Dios hay sí, en Dios hay no. Sencillamente. Y la palabra de Dios es autoridad. Pero uno de los también síntomas de esta apostasía es el rechazo de la autoridad. Allá por los años 70 se levantaban los primeros carteles, es prohibido prohibir, decían. No queremos que este reine sobre nosotros. Son temas muy viejos, pero le siguen cambiando el envoltorio, ¿no? Como se dice ahora, le cambian el packaging y parece como novedad. No es ninguna novedad, son todas cosas muy viejas. Por eso, como decían los viejos que ya están con Cristo, si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Así que bueno, acá está todo. ¿Cuáles son los ataques a la palabra? Bueno, el relativizar. Pero ¿cuál es el problema? Que hoy estamos relativizando los creyentes. Ese es el problema. Que relativice la gente que no es del Señor. Bueno, no le conocen. ¿Cuál es el problema? Que hoy se relativiza en la iglesia. Bueno, para mí esto no es así. Para mí es de la otra manera. No hay un para mí. Hay textos que son claros. El no robarás es el no robarás para todos, ¿no? No cometerás adulterio. No tiene interpretación.
Hay otras cosas que tienen interpretación, claro que sí. Está lo que edifica y lo que no edifica. Está lo que me conviene y lo que no me conviene. Y para ese tipo de cosas, Dios ha puesto hermanos en la iglesia, maestros, pastores, que son los que tienen que discernir a la luz de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, qué es lo conveniente, qué es lo edificante, qué es lo que produce ataduras. Y esa es la palabra que hay que obedecer. Cuando la Biblia dice en Hebreos 13, obedeced a vuestros pastores, no está diciendo obedezcan el texto bíblico. Para eso no hacen falta pastores. Vuelvo a repetir, no matarás, no matará para vos, para mí, para quien sea. Pero hay otros temas donde hay que discernirlos espiritualmente y tienen que ver con estas cosas, si conviene, no conviene, si edifica, si no edifica. Y es allí donde tenemos que tomar esa palabra de los hermanos, de los pastores, como realmente la palabra de Dios que nos están dando. Ahora es muy claro, si a usted le pide el anciano que vaya a mentir, no lo haga. No hay anciano, no hay pastor que pueda decir algo como conveniente o edificante que vaya contra la palabra de Dios. Porque Dios no se contradice a sí mismo. Es así de sencillo. Si algún pastor le habla de algo que es deshonesto, por más pastor que sea, decía Pablo, ni un ángel que venga, no, porque se disfraza como ángel de luz y todo. No. La palabra es autoridad y es definitiva. En las cosas que están manifiestas no precisa interpretación, y en las otras cosas, hermano, tomaremos la palabra de aquellos hermanos que nos conducen con temor de Dios, con muchos años en el camino, con sabiduría de Dios, acerca de qué nos conviene, qué no nos conviene. Así que bueno, acá hay una pregunta, si está el sello de Satanás en los creyentes. Bueno, va a haber sello de Satanás en ese tiempo de tribulación, pero no son precisamente los creyentes de la iglesia. Los creyentes no seremos marcados, no estaremos, vuelvo a decir, por la gracia de Dios en ese tiempo de juicios. Son abundantes los pasajes que hablan de la marca de la bestia sobre la mano, sobre la frente. Apocalipsis 13, del 16 al 17, y Apocalipsis 16, 2, por dar solamente alguno. Hay por lo menos 3 citas más que hablan de que sin esta marca no se va a poder comprar, vender nada. La tarjeta de crédito va a ser reemplazada posiblemente por esa marca, que se lea con un dispositivo porque no está a la vista, y bueno, es la tarjeta de crédito incorporada, pero será la marca de la bestia. Desde que yo conocí a Cristo hace muchísimos años, se viene hablando de esto, que si los creyentes, no hermano, los creyentes estaremos con el Señor, y en ese tiempo tan difícil, quien no tenga la marca no va a poder moverse. Hoy ya hay muchas cosas donde uno se va quedando afuera, no pertenece al sistema, el sistema nos está dejando afuera en muchas cosas. Así que entendemos que no. Y lo otro es, ¿cuál es el destino final del diablo? Bueno, está en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 10. El lago de fuego que arde. Allí está la bestia, allí está el falso profeta. Serán tirados primeros y después el diablo. Dios va a traer juicio. Dios tiene la victoria. Y dice que, es más, lo aplastará bajo nuestros pies. Que cuántas cosas, ¿no?, que no llegamos a entender. Pero su destino final es la perdición. ¿Qué es lo que hace por el momento? Arrastrar con él todo lo que puede. De gente que no es del Señor, totalmente. Y de desarticular o desactivar la iglesia, confundirla, que se pelee, todo, porque no la puede quitar. La va a tratar de pervertir, la va a tratar de dividir. El Señor decía, ningún reino, ¿no?, dividido puede permanecer, el diablo lo sabe. Y la otra es enfrentando el cristiano y la iglesia ante lo virtual y lo presencial. Bueno, ahora ya se está abriendo a poquito la presenciabilidad. Mis hermanos, son muchos los pastores que a veces charlamos y dice, ¿qué va a quedar cuando baje el agua? Siempre hemos insistido, hermano, congréguese, hermano, venga a orar, hermano, venga en semana, venga a la reunión de enseñanza, antes que llegase la pandemia, ¿no? Después de 1 año y medio, o tal vez 2, del Zoom, de estar en casa, de mirar, va a costar hacer volver a los hermanos a congregarse. Y la iglesia se va a ver afectada. Obviamente Dios, que es maravilloso, tiene la posibilidad de transformar todas las cosas para bien, pero esto va a dejar un saldo
ya está dejando un saldo. Lamentablemente hay una cantidad de divorcios crecientes en las iglesias. Este tiempo no solamente afectó a la gente que no era el Señor, muchísimas separaciones de uniones de hecho y demás, de gente inconversa, y un montón de divorcios y demás. Lamentablemente en las iglesias también esto está pasando. Otros hermanos se enfriaron en su fe, porque de alguna manera, al no tener tal vez un vínculo muy activo con el Señor diario, dependían de las reuniones presenciales, donde está el abrazo, la charla y todo eso, que no está por Zoom, y esos hermanos se enfriaron. ¿Qué va a quedar, hermano, cuando baje el agua? Va a haber mucho trabajo, ¿no? Va a haber que ir a buscar a muchos, va a haber que sanar a muchos, en el Señor, ¿no? Obviamente, sanar a muchos que necesitan la iglesia. La iglesia es un lugar maravilloso que Dios diseñó de contención en todo sentido. Así que bueno, ¿enfrentamos al diablo? No, hermano, no enfrente al diablo, no le dé lugar. No le dé lugar. Con eso es bastante. Yo cuando era chico le decía a mi mamá, ¿qué quieres que te regale para el Día de la Madre? Nada, nene, portate bien. Me decía, ya con eso a mi mamá le alcanzaba. Y ante estas preguntas tan teológicas, tan complejas, ¿no? Señor, ¿qué tengo que hacer? Mira, no le dé lugar, metete bajo la sombra de mis alas y resistilo con mi palabra y se va y se termina. Así que mi querido el Señor les bendiga muchísimo. Espero volver a vernos en algún momento con esta presenciabilidad. Hoy escuché que se habilitó hasta el 50% del lugar. Estaba en el 30 y creció al 50%. Señor les bendiga mucho. Hasta pronto, hasta cuando Él permita.